Me falta Rodrigo y Leila, ¿no? Y de los chicos nuevos, ¿quiénes serían? ¿Cuántos son? Acá me aparece Antonella, Sí, Instituto profe, yo Carrillo. soy nueva. Ah, Antonella, ¿y quién más? Instituto Carrillo, ¿quién sería? No sé. Ahí vino Rodrigo. Hola, Rodrigo. Suárez Águila. Perfecto. Listo. Bueno, no sé si era alguno más de los chicos nuevos o ustedes dos solos. Vamos a arrancar. Bueno, primero que nada, felicitaciones, que aprobaron todos. Eh, no sé, Esteban les debe haber aclarado algunas cositas respecto a la nota, que básicamente es que escriban un poquito más, teniendo en cuenta que son notas para promocionar, ¿sí? Por más de que saquen 7 y, bueno, si pueden levantar un poquito la nota, es para eso, pero bueno, estaban todos aprobados. Así que cuando nos veamos la semana que viene, si quieren, charlamos un poquito de esto. Pero lo que él me dijo, porque los corrigió él, que digamos que las notas estaban ahí, si bien estaban todas aprobadas, porque les faltó un poquito más, digamos, de desarrollar más, porque justamente como es nota de promoción, eh, es eso. Pero bueno, cuando nos veamos la próxima charlamos un poquito. Se ve que me escucharon, eso es bueno, algo. Bueno, la segunda parte es, va, al menos yo creo que es más fácil para levantar nota. Así que aprovechen, ¿sí? Es como un poquito más hilados todos los temas, se relacionan mucho todos entre sí. Entonces, digamos, comprendiendo algunas cuestiones es más fácil de relacionar todo. Vamos a ver, ya se los dije al principio, ni bien arrancamos, si se puede tener un trabajo práctico, si no lo pueden tener allá en la UNAG, que se vengan acá a La Plata. Al menos lo que me han dicho los chicos que vinieron para acá, les ha servido sobre todo para cerrar conceptos y relacionar. Ver el equipo ayuda un montón a que ustedes entiendan cuáles son las partes, cuáles son los detectores, bueno, todas esas cuestiones. Así que yo les digo lo mismo. Eh, los invito. No es una obligación venir en caso de que sea acá, si se hace allá, bueno, iremos todos para allá, pero si se hace acá en La Plata porque todavía el cromatógrafo gaseoso no está instalado o falta alguna cuestión, yo los invito, no es una obligación, a que vengan a ver una corrida en HPLC, que es un cromatógrafo líquido, y ahí aprovechamos para hacer como un cierre de todo lo que van a ver en la segunda parte. Les recomiendo que vayan leyendo porque son temas largos, pero a mi criterio son más llevaderos, más entendibles en un punto y bueno, les va a ayudar creo para levantar la nota. No se sumó nadie más, así que asumo que somos los que estamos. Ahí les voy a compartir pantalla. Alguien, cualquiera, dígame si lo ven, si se ve bien. Solo eso. Y arrancamos. ¿Se ve bien? Sí, profe. Buenísimo. Frénenme cualquier cosa que no se entienda, me van preguntando. Eh, les hago una aclaración. Yo les puse la gran mayoría de los resultados, pero como tiene varios incisos, la idea de este seminario es que ustedes practiquen digamos, las ecuaciones y demás, y que saquen una conclusión al final de cada ejercicio, ¿sí? O sea, cada ejercicio está puesto justamente para que ustedes puedan decir,
por qué obtienen el resultado que obtienen. Si ustedes quieren, me mandan los ejercicios por correo, por ahí es más complicado. Lo que les recomiendo es que traten de hacerlo, son todos iguales, digamos. Una vez que ustedes entienden el mecanismo, todos los incisos son muy parecidos. Entonces yo por ahí les puse el inciso A, pero el B, C y el D no, porque es el mismo cálculo con distinto número. Pero bueno, les recomiendo que traten de hacerlo de entrada, no les va a llevar demasiado, entendiendo qué hacen en cada ejercicio, como para que después sea más fácil cuando llega el examen, porque ya no tienen dudas del tema más allá de alguna cuestión puntual. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es extracción con solventes. Lo primero que ustedes tienen que tener como definición es que es una técnica de separación. Vamos a ver después más adelante en otros seminarios técnicas como la cromatografía, que también son técnicas de separación, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo les voy a ir contando un poco y relacionando cómo son los distintos trabajos prácticos que vamos a ver, como para que les queden bien los conceptos. Entonces, como primera medida es una técnica de separación. Obviamente está basada en la distribución de... A ver, hay alguien que me está llamando. Esperen, Bueno. Esperen que tengo que salir de acá, pues no sé si hay alguien que se quiere unir. O no, o me suena porque me suena. Ahí está. Ahí está, Leila, perdón. Ahí estamos. Bueno, ahí seguimos. Creo que ahora sí estamos todos. Bueno, entonces, se ve bien, ¿no? Yo sigo, cualquier cosa ustedes me frenan. Entonces, es una técnica de separación y se basa en la distribución del analito que yo quiero justamente separar en dos fases diferentes. Generalmente lo que se trata de buscar es que aumentar la concentración del analito, porque es lo que yo quiero, y obviamente sacarme de encima todas las impurezas o interferentes que tenga dentro de mi muestra. Y justamente lo que permite que esta separación se dé es la diferente solubilidad que tiene mi analito en los distintos solventes que voy a estar usando. Ustedes deben haber visto en la teoría lo que es una ampolla de decantación, ¿sí? Donde tenían dos fases y veían que esas fases no se juntaban, es decir, eran inmiscibles entre sí. Y eso es un requisito indispensable para que yo pueda realizar esta separación, esta extracción. Ténganlo presente porque cuando nosotros veamos en cromatografía, por ejemplo, los requisitos que tienen que tener los solventes para cromatografía no necesariamente son los mismos que para una extracción, ¿sí? Y de hecho, en cromatografía, el requisito es que justamente una fase móvil, ya lo vamos a ver, no importa, pero la fase que yo arme sea miscible, ¿sí? Es todo lo contrario que yo busco en extracción. Entonces, como primer punto, tengan en cuenta, y esto siempre es de examen, cuáles son las características de los solventes que yo voy a poder usar en las distintas técnicas, ¿sí? Entonces, en el examen es casi con seguridad que una de las preguntas puede ser tanto de la teoría como de la práctica, cuáles son los requisitos que tiene que cumplir un solvente para poder usarse en extracción, ¿sí? Bueno, entonces, como les digo, fundamental es que los dos solventes que yo vaya a utilizar para extraer, obviamente mi analito va a estar en un solvente, supongamos en una solución acuosa. Entonces, el otro solvente que yo voy a usar para extraer a mi analito desde la fase acuosa tiene que ser inmiscible en agua, ¿sí? Porque si no mezclo todo. Acá les puse algunos ejemplos para que tengan en cuenta de cuáles solventes orgánicos son inmiscibles con el agua: el hexano, el cloroformo, los éteres en general. Bueno, entonces lo que estamos viendo es una extracción líquido-líquido y
esta presentación, esta parte de la presentación es lo que yo digo que ustedes tienen que sí o sí saber. ¿Sí? Como primer medida, ¿qué va a influir en que mi analito se distribuya entre una u otra fase? Primero, el pH que tenga la fase va a importar, cuál sea el solvente que estoy usando, y ahora vamos a ver por qué, los solventes, y la proporción que exista justamente entre la fase acuosa y la fase orgánica. Estas tres cosas son las que influyen en cómo mi analito se distribuya entre la fase orgánica y la fase acuosa. Sí, vamos a hablar así porque todo el seminario vamos a ver entre estas dos fases. Entonces, fíjense que ahí se los puse en mayúscula y en rojo. El disolvente de extracción ideal, en general, esto es en general, yo tengo un analito en mi fase acuosa y uso un solvente orgánico para sacar mi analito. Pero también podría pasar que yo tenga un contaminante, por ejemplo, y que lo que quiera hacer es conservar mi analito en mi fase acuosa y sacar con la fase orgánica el contaminante. Eso también puede darse. Pero en general, lo que sucede es que yo tengo un analito en solución acuosa, por ejemplo, y quiero extraerlo con un solvente orgánico. Estas dos fases entre sí tienen que ser inmiscibles. Entonces, el disolvente de extracción ideal tiene que ser inmiscible, en este caso con el agua, que el analito que yo quiero separar sea más soluble en él, ¿sí? Ya sea o un contaminante o si yo quiero sacar un analito o soluto en particular, ¿sí? Porque lo que quiero hacer es usar ese solvente que estoy agregando y para ello, cuando lo mezcle con el otro solvente, lo que va a hacer, como mi analito es más soluble en él, extraerlo, ¿sí? Bueno, lógicamente que todas las impurezas o componentes que yo tenga presentes en la muestra sean insolubles en ese solvente que estoy usando, justamente para no arrastrarlo. Después, que sea suficientemente volátil. ¿Por qué? ¿Por qué este punto? Porque en general, cuando uno hace una extracción, una vez que extrae, les pongo siempre el mismo ejemplo, acá en el hospital de niños lo que hacemos para determinar vitamina A en suero, la vitamina A es una vitamina liposoluble, quiere decir que es solvente en una fase lipídica. Cuando nosotros uno de los pasos que hacemos es precipitar todo lo que tengo en suero, y entonces la vitamina queda en la solución acuosa del suero. Cuando yo le agrego hexano, que es un solvente orgánico, la vitamina, como es liposoluble, va a tender más fácilmente a irse con el hexano. Como yo lo que quiero es, después de terminar en un método, no importa, ya lo vamos a ver, la cantidad de vitamina que yo tengo, lo que tengo que hacer es poder evaporar todo el hexano. Entonces, uno de los requisitos que tiene un disolvente ideal es justamente que sea fácilmente volatilizable, ¿sí? Que yo lo pueda eliminar para que me quede mi analito y después lo pueda medir como yo quiera. Si no me entienden, me van frenando. Bueno, otra cosa es de viscosidad baja, por ejemplo, justamente en este caso que yo les digo, para poder mezclarse bien con una matriz biológica. Baja polaridad, porque eso hace que sea más selectivo. Obviamente no es menor que el solvente no sea tóxico ni inflamable, porque estamos trabajando en laboratorios y ustedes tienen que pensar, siempre les digo lo mismo, como bioquímicos. Entonces, por más que un solvente sea muy bueno, si yo lo que estoy haciendo es después descartar un solvente muy tóxico, y bueno, no estoy favoreciendo a todo lo que es medio ambiente. Entonces hay que tener en cuenta todo. Estamos hablando de un solvente ideal, que a veces lo conseguimos, otras veces no tanto, y cuando no es ideal, por la cuestión que fuera, lo que pasa es que se resigna alguna cuestión y después vamos a ver qué podría ser. Por otro lado, que sea de baja solubilidad en agua, porque estamos diciendo que en general mi analito o el contaminante está en agua, en una solución acuosa, y yo lo quiero extraer de ahí. Entonces el solvente que voy a usar no tiene que solubilizarse en agua. Ahí, menos de un 10%, que eso es lo que ven en el seminario. Bueno, y eso es
si yo quisiera, en el caso de que quisiera dejar las impurezas en la solución acuosa, ¿sí? Está planteado así, pero si no, sería al revés. Y después, obviamente, que sea puro, con una gran pureza, porque si yo uso un solvente para extraer un analito, pero que no tiene mucha pureza, bueno, después, en el caso de que yo evapore, por ejemplo, mi solvente, las impurezas van a quedar con mi analito. Entonces, cuando yo quiera medirlo, esas impurezas me pueden molestar en la muestra. Entonces, importante, sepan cuáles son las características del solvente que yo quiero elegir para tener una buena extracción. Bien. Vamos a ver en el seminario dos tipos de extracciones, ¿sí? Las extracciones que no tienen reacciones secundarias, es decir, tengo un soluto en fase acuosa, en equilibrio con lo que puedo tener en fase orgánica, pero después vamos a ver más adelante que tenemos posibles reacciones secundarias. Por ejemplo, si tengo un ácido y ese ácido se disocia, ¿sí? Entonces voy a tener otras especies que tengo que considerar en la distribución entre las dos fases. Otro ejemplo podría ser formación de complejos, formación de quelantes y demás, ¿sí? Eso entiendo que lo vieron todo en la teoría. Yo no les voy a hacer la deducción de todas las fórmulas porque no tiene sentido y ya lo vieron en la teoría, pero cualquier duda que tengan se puede ver. Así que vamos a ir directamente con algunas cuestiones a las fórmulas que ustedes necesitan para resolver los ejercicios. Entonces nosotros tenemos un soluto que está en equilibrio entre la fase acuosa y la fase orgánica, ¿sí? Esto obviamente a una temperatura constante, porque ya saben que la temperatura modifica todo, entonces siempre que estemos en una temperatura constante vamos a tener una constante de equilibrio o coeficiente de reparto, que lo van a ver como K, KD, KR, bueno, y otras variables, vamos a ir viendo, digamos, son distintas maneras de escribir lo mismo. Lo pueden ver como K, como KR o como KD en los distintos ejercicios. Y que en este caso va a ser igual a D, sí y solo sí, porque estamos hablando de que no tenemos reacciones secundarias. Cuando nosotros tengamos reacciones secundarias, vamos a ver que estas K no son iguales, no son exactamente iguales. Entonces, ¿cómo defino esta constante de reparto? Bueno, es la concentración del soluto en mi fase orgánica respecto o sobre la concentración del soluto en la fase acuosa. Obviamente ustedes saben que concentración es masa sobre volumen, así que cuando vean todos los despejes y conversiones de una cosa u otra, es simplemente escribir lo mismo de otra manera. Entonces, bueno, si consideramos M moles de soluto en un volumen BAC, que es de acuoso, que vamos a extraer con un volumen de fase orgánica BO, ¿sí? Entonces, a partir de ahora, todo lo que vean como AC es acuoso y lo que vean como O es orgánico. Vamos a definir, o definieron en la teoría, dos tipos de fracciones, fracción remanente y fracción extraída. Fracción remanente es lo que queda de soluto en mi fase acuosa, obviamente en equilibrio, y la fracción extraída es justamente los moles de soluto en fase acuosa respecto de los moles iniciales, ¿sí? Lo que me quedó, lo que extraje en un caso y lo que me quedó remanente en el otro caso. Esas son las fracciones que ustedes tienen que saber. Lógicamente, si en un caso extraigo una fracción y en el otro me queda de ese mismo analito, sumar P más Q, como son dos fracciones, me tiene que dar igual a 1, ¿sí? Que es lo que figura acá. P más Q es igual a 1. Y esto es lo que les dije recién, los moles de soluto los podemos despejar como concentración de soluto por el volumen, obviamente en la fase que esté, y los moles iniciales van a ser la concentración de soluto en la fase orgánica por el volumen de fase orgánica más la concentración de soluto en la fase acuosa por el volumen de la fase acuosa. Y otra cosa que se define y que se va a usar a lo largo de todo el seminario es
la relación de fase, que se define como BR o phi, figura en algunos casos, pero más allá de la letrita que usen, lo importante es que sepan que es el volumen de la fase orgánica respecto del volumen en la fase acuosa, ¿sí? Entonces, simplemente si yo a esta constante, que es la concentración de soluto en la fase orgánica respecto de la concentración de soluto en la fase acuosa, reemplazo todo lo que dijimos más adelante, que esto lo vieron en la teoría y les repito, si de alguna manera no se dan cuenta cómo es, lo vemos, pero es sencillo, van a obtener estas dos fórmulas, ¿sí? Que en realidad es lo mismo, una despejada de la otra. Es reemplazar en esta constante lo que es la concentración de soluto en una u otra fase, ¿sí? Entonces utilizando la fracción remanente y la fracción extraída. Entonces, en este caso lo que se ve es que la fracción remanente o Q está dada por el volumen de la fase acuosa sobre el volumen de la fase acuosa más la constante de reparto por el volumen en la fase orgánica. Esto en el caso de que tengamos un único contacto. Pero si nosotros tenemos n contactos, esta va a ser la formulita. Y en el caso de que usemos la relación de fase, simplemente, simplemente acá se divide todo por, si yo divido todo esto por volumen acuoso, me va a quedar esta formulita, ¿sí? Como siempre, se usa una u otra en función de qué datos tenga. A veces les resulta más fácil usar directamente esto, otras veces hacer el cálculo de una parte y usar la fórmula. Eso lo eligen ustedes, siempre y cuando utilicen bien la fórmula, ¿sí? Entonces, esta es la fracción remanente luego de n contactos. N contactos es, ustedes saben, cada vez que yo agrego una fracción o un volumen, en realidad, de solvente nuevo, es un contacto. Saco ese volumen y me sigue quedando mi solución acuosa. A esa solución acuosa vuelvo a agregar el mismo volumen de fase orgánica fresca. Entonces, cada uno de esos agregados es un nuevo contacto. Y este es el N que figura acá. Entonces, además de tener la fracción remanente luego de los N contactos, voy a tener cuál es la fracción extraída luego de los N contactos, ¿sí? Fíjense que son datos, tengo que conocer los volúmenes que tengo de fase orgánica y fase acuosa, que eso en el laboratorio se conoce, se sabe, lo puedo medir incluso, y la constante o el coeficiente de reparto que tiene mi analito en esos dos solventes, ¿sí? Bueno, entonces esto es una breve introducción para ver qué es lo que vamos a necesitar para resolver los ejercicios. Entonces recuerden que acá estamos hablando que en los primeros ejercicios no tenemos reacciones secundarias, ¿sí? Es un único analito que se va a repartir en una u otra fase en función de su solubilidad. El ejercicio 1 dice calcular el número de contactos necesarios, o sea, número de contactos necesarios, me está hablando del N que les acabo de decir de la formulita, para extraer el 99% de soluto. ¿Sí? Fíjense, extraer ya les está hablando de la fracción que se extrae, ¿sí? Del P. En sistemas cuyas relaciones de distribución, como el D, que en este caso, como no tengo reacciones secundarias, dijimos D y K son lo mismo. Fíjense que yo todo lo que les voy diciendo se los aclaro para cuando ustedes lo repasen, ¿sí? D y K es lo mismo, no hay otros equilibrios presentes. Entonces, lo que me pregunta es, ¿cuál es el número de contactos para extraer o tener una fracción de P de 0,99 y me da distintos valores de constante de reparto? La finalidad de este ejercicio, como les dije al principio, es justamente que ustedes
después de que hagan el cálculo, puedes hacer 5 veces el mismo cálculo, digan por qué creen que obtienen lo que obtienen, ¿sí? Entonces, sabemos el P y obviamente como P más Q, que son las dos fracciones, es igual a 1, puedo calcular el Q perfectamente, que es 1 menos P, y me da 0,01, ¿sí? Dijimos que el K es lo mismo que el D, así que vamos a arrancar con el primer caso donde D es 1. Y como me está pidiendo el número de contactos, por ejemplo, podría usar la formulita, que es la más fácil, de la fracción remanente. Entonces, simplemente es 1 sobre D, que en este caso es igual acá, y dijimos que vamos a poner el ejemplo primero, 1. BR, fíjense que si acá te está diciendo que en todos los casos BR es igual a 1. En definitiva me está diciendo que el volumen de solución acuosa va a ser exactamente igual al volumen de la fase orgánica, ¿sí? Es eso lo que me está diciendo. Más 1, todo esto a la n. ¿Qué es lo importante de esto? Más allá de las formulitas, que se tienen que aprender 5 formulitas, no hay mucho más, es la aplicación de los logaritmos, ¿sí? El año pasado los confundía mucho, entonces yo les hice todo el despeje para que no se pierdan, porque en general los logaritmos no se usan siempre, entonces, bueno, a veces uno se olvida. Lo que sí recuerden es que cuando es una multiplicación es una suma de logaritmos, cuando es una división es una resta de logaritmos, y cuando tengo el n exponencial y yo quiero aplicar el logaritmo, pasa multiplicando, ¿sí? Entonces, repásenlo, les puse todo exactamente para que no se pierdan, y obviamente que el logaritmo de 1 es 0. Entonces, si hacen todo este despeje, llegan a que n es aproximadamente 7. Es decir, que para extraer el 99% de soluto utilizando el mismo volumen de fase acuosa que de fase orgánica, con un coeficiente de reparto de 1, necesito 7 contactos. 7 veces poner el solvente orgánico, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos 1,5, 2 o 5, ¿sí? Todas estas son, fíjense que el D va aumentando cada vez. No les puse todos, pero sí le puse que para el caso de la constante de reparto de 5, el número de contactos es 3. Fíjense que es mucho menor. Y en realidad, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Ustedes saben, dijimos ni bien arrancamos, que la constante de distribución o de reparto es la conservación de soluto en fase orgánica respecto del soluto en fase acuosa. Obviamente, cuanto más soluble y más cantidad de soluto tenga en fase orgánica, esto va a ser mayor, ¿sí? Porque tengo un número más grande acá. Entonces, cuanto mayor sea este valor de D, es más fácil extraer mi soluto. Ustedes vieron en la teoría un grafiquito donde grafican justamente cómo puede variar para distintas constantes, cómo varía el número de contactos, ¿sí? Entonces, cuanto mayor es mi constante, menor número de contactos voy a tener. Entonces, eso es una manera de seleccionar también un solvente. Porque si yo lo que quiero es ahorrar tiempo y tengo 2 solventes en igualdad de condiciones de muchas otras cuestiones, voy a tratar de elegir aquel solvente que tenga una constante más alta, porque sé que voy a necesitar para extraer la misma cantidad de soluto menor número de contactos, ¿sí? Entonces, el ejercicio un poco apuntaba a eso. ¿Cómo podría yo tener valores de KD altas? Y estas cosas también se suelen preguntar en el examen, o en práctica o en teoría. Bueno, puede ser, uno, obviamente lo que les acabo de decir, elegir un solvente donde
el soluto sea muy soluble, porque esto va a hacer que esto sea alto, entonces mi constante va a ser alta. Después, disminuir la solubilidad del soluto en la fase acuosa, ¿sí? O sea, forzar el pasado a la fase orgánica, y esto es, por ejemplo, agregando sales. Son distintas estrategias que se pueden usar en laboratorio. Después, si mi soluto fuese iónico o ionizable, lo que se puede hacer es variar el pH, o aumentándolo o bajándolo. Puedo hacer, en función de que sea un ácido débil o una base débil, bajando o aumentando el pH, lo que yo logro es justamente mantener mi analito no disociado, ¿sí? Entonces, eso sería otra manera. Y por último, se podría agregar a la fase orgánica reactivos de apareamiento iónico. Entonces, nada, simplemente sepan que es una manera de seleccionar el solvente que yo quiera utilizar. Y en caso de que yo eso no lo pueda cambiar, hay algunas estrategias que se pueden utilizar para intentar modificar este valor. Bueno, el ejercicio 2 dice: un soluto tiene una relación de distribución o una constante de reparto, porque seguimos hablando de que no tenemos reacciones secundarias, igual a 2. Entonces me pide calcular las fracciones extraídas y remanentes, o sea, me pide el P y el Q, luego de un contacto entre volúmenes iguales de ambas fases, ¿sí? Otra vez me dice volúmenes iguales, entonces ya sé que BR, que es BO sobre BA, es igual a 1. Entonces ya me dan algunos datos. Fíjense, me piden calcular P y Q, me dice que el contacto es 1, o sea, N es igual a 1, que los volúmenes son iguales, por lo tanto mi BR es igual a 1 y el valor de constante es igual a 2. Entonces es relativamente sencillo. Fíjense que ahora, como N es 1, esto se va directamente porque esto es 1, y me queda una formulita bastante sencilla. En este caso me da 1/3, y la fracción extraída me da, la resuelvo fácil porque es 1 menos Q, y me da 2/3. En el ejercicio B te dice, haga lo mismo, pero use 5 extracciones sucesivas para llegar al volumen total. Entonces, este ejercicio tiene la finalidad justamente de que ustedes comparen cuánto extraigo en un caso y cuánto extraigo en el otro. O sea, si es lo mismo hacer una extracción de un analito con un volumen, por ejemplo, de 5 mililitros, o hacer 5 extracciones de 1 mililitro cada vez, y si en ese caso voy a extraer la misma cantidad de analito o no. Y la respuesta es no, ¿sí? Ustedes lo van a comprobar acá numéricamente, y yo acá se los puse en rojito y es un poco la conclusión de este ejercicio, es que cuantas más extracciones haga, obviamente tengo más contactos y extraigo más cantidad de soluto. Pero, acá vamos a hacer una observación. Cuando ustedes hagan por paso cuánto voy extrayendo cada vez, van a ver que en el tiempo empiezan a extraer cada vez menos cantidad de analito. Entonces, en el laboratorio, ustedes tienen que ver si se justifica usar tiempo y pasos y demás en numerosas, infinitas extracciones para extraer cada vez menos cantidad de soluto, o si simplemente diciendo, por ejemplo, no sé, extraje el 99% de mi soluto, con eso es suficiente para lo que yo necesito, no tiene sentido que siga 2 horas más haciendo extracciones cada vez y gastando solventes, ¿sí? Tiempo y solvente, las dos cosas. Entonces, un poco lo que apunta es a esto. Conceptualmente les tiene que quedar que si yo tengo que elegir hacer una extracción con un volumen, por ejemplo, como es este caso, de 5 mililitros, frente a una extracción que hago 5 veces 1 mililitro, fíjense que la fracción
es más baja cuando hago una sola extracción que si hago repetidamente 5 veces. ¿Sí? Entonces, hagan los cálculos, practíquenlos, fíjense, pero conceptualmente se tienen que quedar con esto, que siempre es mejor hacer un poco más de extracciones que hacer todo de una. Y la otra cosa que se tienen que quedar es justamente esto. ¿Tiene sentido hacer 1.000.000 de extracciones para sacar 99,9999? Bueno, en algunos casos lo va a tener, pero en general no lo tiene. Y eso lo tienen que definir ustedes en el laboratorio en función de con qué estén trabajando. Vamos con el ejercicio 3. Bueno, el ejercicio 3 dice una muestra que contiene 1 gramo de soluto A y 1 gramo de soluto B. ¿Por qué se los puse así? Ustedes van a ver en el seminario que tienen 1.0000 y eso tiene que ver con cómo uno pesa en el laboratorio, ¿sí? Con la precisión de la pesada. Yo no les puse esos ceros porque me pasa siempre que me hacen los cálculos con 1000. Interpretan que es 1000. No es 1000, es 1 gramo. Lo que pasa que es una coma y 4 ceros que son, digamos, por la precisión de la balanza. Entonces, se los pongo así como uno para que no se confundan, pero ustedes háganlo bien, digamos, con todos los numeritos como corresponden. Entonces tenemos una muestra que tiene un soluto A y un soluto B de igual cantidad, los dos tengo 1 gramo, lo disuelvo y lo llevo a 50 mililitros con agua destilada, ¿sí? Entonces tengo en 50 mililitros de una solución acuosa 1 gramo de A y 1 gramo de B. A esa solución se le efectúan extracciones sucesivas con volúmenes idénticos de un solvente, otra vez, cuyos coeficientes de distribución son para A, 1, fíjense que acá es KC, es el mismo, es la constante de reparto, constante de distribución. Para A va a ser 1 y para B va a ser 3, ¿sí? Porque depende de la solubilidad de mi soluto. Y son distintos, A y B son distintos. Entonces me dice calcular el número de contactos necesarios para que en la fase acuosa quede la sustancia A con una pureza D, y fíjense, acá tienen 4 purezas. Y esto, ya les adelanto, es un poco lo que les acabo de decir. Si yo quiero una pureza del 90%, haré, vamos a ver cuántos contactos. Pero si necesito en la industria farmacéutica o lo que fuera un 99,9%, y bueno, tendré que gastar lo que tenga que gastar en tiempo y en solvente, pero mi requisito es esta pureza. Entonces, sí o sí necesito hacer el número de contactos que necesite, redundante. Entonces, bueno, otra cosita que hay que definir es que el porcentaje de pureza, igual ustedes esto lo saben, pero se los pongo a modo de fórmula porque se va a despejar todo de acá, y lo vamos a pesar en pureza de A, ¿sí? Porque es el que me está preguntando primero, la sustancia A. Entonces es la masa de A que tenga en la fase acuosa respecto de la masa total, o sea, la masa de A más la masa de B que tenga en la fase acuosa, y eso por 100. Y fíjense otra cosita que dice que en la fase acuosa quede la sustancia A. Entonces, por eso es que yo armo todo con la fase acuosa, ¿sí? Quiero pureza en fase acuosa. Porque este es uno de los casos, como les dije al principio, es que en realidad con mi fase orgánica lo que quiero sacar es el B y es lo que no me interesa. Yo quiero que en la fase acuosa me quede prácticamente todo mi analito A, porque es lo que necesito. Como la pureza es del 90%, simplemente reemplazamos acá, ¿sí? Como es por ciento, acá tienen por 100, dividen, y les queda 0,9 es igual a la masa de A en la fase acuosa respecto de la masa de A más la masa de B en la fase acuosa. Y nosotros definimos, ya sabemos que Q es la masa remanente sobre la masa inicial. Entonces, con esas dos formulitas, reemplazo de una en otra y voy a llegar, esto mírenlo, es re sencillo y les puse absolutamente todos los pasos.
Por eso les decía que esto era un seminario que era fácil para hacer virtual, porque yo les dejo todo escrito y es fácil de hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que les va a quedar es que la masa de A en la fase acuosa es 9 veces la masa de B en la fase acuosa. Y es lógico, ¿sí? Porque necesito que sea mucho más grande la masa de A en la fase acuosa. Cuando lo que quiero despejar es justamente N, ¿sí? Así que lo voy a dejar expresada, la fracción remanente, la dejo expresada. Y además sé, que lo dijimos al principio, que la fracción remanente es la masa de A, porque estoy hablando siempre de la fracción remanente de A, en la fase acuosa respecto de la masa de A inicial, ¿sí? Que ya sabemos que era 1. Y si hago lo mismo para el analito B, me va a quedar exactamente la misma formulita, nada más que con el analito B. Entonces, despejando de uno y de otro, ¿sí? La masa de A y la masa de B, ya sabemos que son iguales porque el enunciado me dice que la masa de A es igual a 1 y es igual a la de B. Arranca diciendo que disuelvo 1 gramo de A y 1 gramo de B y lo llevo a 50 mililitros. Entonces yo ya sé que son iguales. Simplemente igualo estas dos cuestiones y despejo. Entonces lo que me va a quedar es que la fracción remanente de A a la N va a ser igual a 9 veces la fracción remanente de B a la N. Otra vez, acá lo importante es que apliquen bien los logaritmos, ¿sí? Fíjense, acá es logaritmo de 1 menos, porque está dividiendo, N, porque este está multiplicando, está exponencial, N logaritmo de 2. Es igual a logaritmo de 9 menos, porque está dividiendo, N que multiplica logaritmo de 4, ¿sí? Logaritmo de 1 es 0, simplemente despejan y acá llegan a que N es aproximadamente 4. Siempre redondeen para arriba acá, porque estamos hablando del número de extracciones que son necesarias, ¿sí? Entonces no es 3 de contactos, perdón. Bueno, sí, contactos de extracción. No es un contacto de 3,2, ¿sí? O es 3 o es 4. Siempre redondeen para arriba y necesito entonces 4 contactos para que A me quede con una pureza en la fase acuosa del 90%. Y ahí les puse todos los resultados que yo necesitaría para el 90%, ya hicimos 4. 7 para el 99, 10 para el 99,9 y 14, 99,99. Fíjense que necesito 14 contactos respecto de 4 para aumentar esta pureza. Entonces, bueno, en el laboratorio va a haber casos que la necesito y no me queda otra, y en otros casos que no se justifica, y eso será en función de qué es lo que están haciendo, ¿sí? Les puse los datos acá para que hagan los cálculos y además ahora vamos a ver que se van a necesitar para el inciso C. ¿Qué dice? Escuché, a ver, ¿alguien me preguntó algo? Porque escuché que había un... finaliza la llamada, chicos. En 10 minutos les vuelvo a pasar. Seguimos este ejercicio, terminamos y les paso otro link. Eso me estaban avisando. Bueno, la parte de, C, dice, estamos en el 2 o 3. La C, calcular la masa remanente y el rendimiento porcentual de recuperación de A en cada uno de los casos, ¿no? Yo acá se los hice con 1 para el caso de 4 contactos. Entonces, esto es simplemente
despejar, ¿sí? Para valores de, fíjense que teníamos K, 2 eran en un caso y 4 en el otro. Esperen que estoy buscando, acá me perdí con el enunciado. La masa indica que sucedería si fuesen 2 y 10 y el número de efectos. Bueno, entonces, nada, simplemente despejan y para el caso de N4, lo que tienen que saber acá es que, fíjense que acá les puse, el Q ya lo conocemos, pero además yo sé que la fracción remanente es la masa de A remanente respecto de la masa de A inicial, que ya sé que es 1. Entonces, entre estas dos formulitas, la masa de A remanente la calculo y me queda 0,065 gramos. Y el porcentaje de extracción o porcentaje de recuperación, que también se le llama, o de rendimiento, es lo mismo, es la masa de A respecto de la masa de A inicial por 100. Bueno, es simplemente la formulita. Hagan el cálculo para el resto de los incisos. Y en el caso de, me decía, en vez de si ahora fuese 2 y 4, fuesen 2 y 10, entonces simplemente volvemos a hacer el cálculo. Y lo que nos quedamos, o sea, la idea de hacer este ejercicio es justamente ver que cuanto mayor es K para B, que es mi impureza, digamos, hay que hacer menos contactos para obtener la misma pureza de en A, ¿sí? ¿Por qué es esto? Porque en realidad, como el que yo estoy extrayendo es B en mi fase orgánica, si el valor de K, que recuerden que es el soluto en la fase orgánica respecto de la fase acuosa, es alto, quiere decir que cuando yo ponga mi fase orgánica, B se va a ir fácilmente hacia la fase orgánica. Entonces voy a necesitar menos contactos para sacar esa impureza. ¿Sí? Piensen bien desde qué lado están parados, si es desde extraer una impureza o desde extraer el analito que yo quiera. Entonces, cuanto mayor es el valor de KB, que en este caso es 10, fíjense que con 2 contactos ya extraje mi impureza y obtuve la misma pureza de A en la fase acuosa, ¿sí? Respecto a la anterior, que era más bajo y necesité, ¿cuántos contactos? 4, ¿sí? Contra 2. Bueno, y tienen que hacer lo mismo para el resto, pero la idea es que se queden conceptualmente con eso. A ver cómo estamos. Vamos a hacer una cosa. Voy a mandarles otro link. Salimos un cachito. Así no cortamos.
1, 2, 3, 4, 5. Falta ponerla, ahí vamos, permitir. Bueno, ahí estamos todos otra vez. Bueno, confírmenme alguien si se ve bien. Sí, profe, se ve bien. Bien, bueno. El ejercicio 4 dice, se desea purificar una sustancia A de una mezcla que contiene masas iguales A y un contaminante B. Se disuelven, otra vez, esos son 12 gramos, no son 12.000, de la mezcla en agua destilada y se realizan extracciones sucesivas con un solvente, el cual tiene una constante de reparto para A de 1 y una constante de reparto para B de 4. Calcular la masa remanente de ambos componentes en la fase acuosa, el rendimiento porcentual de recuperación de A en la fase acuosa, su pureza porcentual, luego de los siguientes números de contacto, 1 o 4. Bueno, entonces, vamos a ver con qué datos contamos. Primero, dice volúmenes iguales de ambas fases, así que BR es 1. La masa de A y la masa de B es igual, y fíjense que dice 12 gramos de la mezcla, ¿sí? O sea, si entre los dos son 12 gramos y son iguales, la masa de A es 6 gramos y la masa de B es 6 gramos. Bueno, y las constantes 1 y 4 para cada caso. Otra vez, fíjense que usamos siempre las mismas formulitas para la fracción remanente, ¿sí? La misma formulita. Y en el caso de un contacto, que es el inciso A, es sencillo porque es QN, N es 1, así que esto me queda 0,5. La masa de A remanente es sencillo porque sé que la masa de A inicial es 6, así que simplemente despejo. Y la masa de A remanente en la fase acuosa entonces es 3 gramos. ¿Cómo calculo el rendimiento? Bueno, como dijimos hace un ratito, es la masa de A remanente respecto de la masa de A inicial. Entonces va a ser 3, que es lo que me quedó, respecto de la masa inicial de A que tenía 6 gramos. Entonces, en este caso, el rendimiento es del 50%. Por 100, ¿no? Es acá. Es el 50%. ¿Qué pasa en el caso de B? Bueno, exactamente lo mismo. Esto me va a dar exactamente lo mismo, pero fíjense que la constante para B es distinta. Entonces, obviamente, me va a dar una fracción diferente. Y si despejo, en este caso va a ser lo mismo, porque voy a tener que la masa de B inicial también es 6 gramos, así que me da 1,2 gramos. ¿Cómo calculo la pureza? Es la masa de A remanente en la fase acuosa respecto de la masa total. Fíjense la diferencia, ¿sí? En un caso es el rendimiento y en otro caso es la pureza. La total, ¿por qué? Porque yo tengo que considerar todavía lo que me queda de mi analito, que es mi impureza. Entonces, va a ser lo que me quedó de A, la fase acuosa, 3, respecto del total que tengo. Lo puro, digamos, mi analito que es A más B. Y en ese caso me da 71,4%. ¿Sí? ¿Se entienden estas diferencias? Este es el rendimiento de extracción,
o sea, cuánto pude extraer, y esto es cuánto me queda puro del analito que yo quiero. Son dos cosas distintas, no las confundan. Bueno, y acá, ¿por qué no me lo pasa? Bueno, háganlo para el otro ejemplo, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué coeficiente mínimo de distribución, el ejercicio 5, permite eliminar el 99% de un soluto de 50 mililitros de agua con 2 extracciones con 25 mililitros de benceno y 5 extracciones con 10 mililitros de benceno? O sea, lo que me está pidiendo es cuál es el valor de D, ¿sí? El coeficiente de distribución. Otra vez, chicos, fíjense que es exactamente la misma formulita. Lo que pasa que acá, cuando yo deje planteado en función de D, voy a tener una cuadrática. Entonces, lo que tienen que repasar ustedes es ¿recuerdan cómo calcular el valor de B en una cuadrática? Era más menos la raíz, 4 veces la raíz, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso es lo que tienen que calcular, usar para calcular esto. Y en ese caso les queda que el valor de D es 18, ¿sí? Se los puse porque para que se aviven que tienen que resolver eso, pero nada más. Obviamente un valor les va a dar negativo y en ese caso el coeficiente negativo no lo considera. Y dale, ahora no sé por qué no lo puedo pasar. Ahí está. Bueno, hasta este ejercicio son, digamos, ejercicios que veníamos hablando, dijimos, donde no tenían reacciones secundarias. Mi analito estaba como tal en una u otra fase. Los ejercicios 6, 7 y 8 son ejercicios donde mi analito puede estar como otra forma en las fases. Acá hay un esquemita general donde tengo la fase orgánica. Esta es la ampolla de decantación que les contaba hoy, ¿sí? Que ustedes lo que van haciendo es ponen el solvente de extracción, mezclan, mezclan, mezclan y sacan. Ese es un contacto. Vuelven a poner solvente puro, otra vez hacen la extracción y sacan. Y finalmente lo que hacen es, en la suma de todas esas extracciones, ven cuánto sacaron. Otra manera es ver cuánto fui sacando en cada extracción y sumarlas, ¿sí? Es lo mismo. Entonces tenemos la fase orgánica y la fase acuosa. Fíjense, yo les dije hoy que uno de los ejemplos que podía pasar esto era un ácido, si fuera un ácido débil, ¿sí? Entonces, en función del pH, puede pasar que este ácido se encuentre, como esto es un equilibrio, tiene una constante de disociación ácida, que es la que aparece acá arriba. Como esto es un equilibrio, voy a tener especies del ácido no ionizado y de la parte ionizada, ¿sí? A su vez, voy a tener en la fase orgánica solamente el no ionizado, ¿sí? Porque acá no me permite esta ionización que sí me permite la solución acuosa en función del pH. Por otro lado, puedo tener compuestos que en fase orgánica existan de una manera, pero al estar en fase acuosa, puede pasar de que también se disocien o formen quelatos, ¿sí? O formen complejos, distintos complejos. Entonces, hay que ver qué es lo que cuál es mi soluto que quiero extraer y ver los posibles equilibrios que se pueden desarrollar en mis fases. Acá, simplemente para que vean, son todas las maneras que se pueden encontrar, ¿sí? Y las constantes que van acompañando, acá la constante de disociación ácida, la constante de formación de algún complejo, la constante de reparto de, fíjense, X, acá tengo X, en la fase
orgánica y acuosa, ¿sí? Y la constante de reparte de un complejo que podría estar entre las dos fases, ¿sí? Depende de, no es que voy a tener todo, sino si yo tengo un ácido débil, simplemente tendré este aporte. Entonces, cuando yo, siguiente, quiera plantear mi valor, mi coeficiente de distribución, ya no va a ser un solo soluto en la fase orgánica dividido mi soluto en la fase acuosa. Tengo que ver todas las especies que tengo en la fase orgánica, la suma de cada una, dividido la suma de todas las especies que tenga en la fase acuosa, ¿sí? Entonces, eso lo vieron perfecto en la teoría, y les vuelvo a decir, si no entienden algo me lo preguntan, pero para resolver los ejercicios vamos a usar determinadas formulitas y vamos a apuntar a eso. Pero no dejen de ver por qué este valor de coeficiente de distribución ahora no es simplemente la concentración de uno respecto de la otra. Entonces, el ejercicio 6 dice, un ácido orgánico monoprótico, que podría ser HX, ¿sí? El caso de, bueno, anterior, este caso, ¿sí? Un ácido monoprótico. Siguiente. Y acá les da el valor de la constante de disociación ácida, que es 5 por 10 a la menos 4. Se encuentra disuelto en 50 mililitros de agua destilada. Su forma no disociada tiene un coeficiente de distribución entre el agua y el benceno de 2. Se efectúa una extracción con 50 mililitros de benceno, calcular la relación de distribución y el porcentaje de ácido extraído si la solución acuosa se reguló con los distintos pH, ¿sí? Y otra vez, A, B y C tienen la finalidad que ustedes digan qué es lo que pasa cuando yo quiero hacer una extracción y modifico el pH. O lo subo o lo bajo. Entonces, más allá de que hagan un ejercicio y hagan el cálculo, si no quieren hacer todos, al menos hagan los dos extremos para poder sacar una conclusión, ¿sí? Entonces, si ustedes hacen todo el despeje de las formulitas que vieron en la teoría, llegan a que el coeficiente de distribución es la Kc dividido 1 más la constante de disociación ácida sobre la concentración de protones, que va a estar dada por el pH, ¿sí? Si el pH es 3, la concentración de protones va a ser 1 por 10 a la menos 3. Eso recuerden. Y en este caso, si, bueno, obviamente la relación de fases es 1 y acá me dice un solo contacto, así que se hace bastante sencilla la fórmula. Si ustedes ponen todas los numeritos, llegan a que este coeficiente de distribución es 1,33. Ahora, la fracción remanente, fíjense que la formulita es la misma, la vamos a calcular, es fácil, esto es 1, el D ya lo tengo, 0,43. Y el P, obviamente, es recontra fácil porque Q más P es 1, así que simplemente despejo y me da lo que me falta para llegar a 1, 0,57. Entonces, la fracción extraída es del 57, 0,57 o del 57% de ácido. Hagan lo mismo para los otros valores de pH y fíjense qué es lo que sucede para este tipo de ácido. Es un ácido monoprótico, o sea, es un ácido débil que libera un protón. Y qué es lo que va pasando si yo cada vez más aumento el pH. Con eso les estoy diciendo todo, pero bueno, háganlo y fíjense qué es lo que obtienen. Lo van a obtener ustedes numéricamente, pero la idea es que saquen una conclusión de eso, de por qué les da eso. Bueno, para el ejercicio 7, acá les dejé toda la deducción. No es lo que me interesa ahora que ustedes se mareen, pero sí mírenla después para ver de dónde sale. Y es para un ejercicio que
formado entre un metal que es cobalto y oxina, ¿sí? Ustedes eso también lo vieron en la seminario, en la teoría, perdón. Usa como solvente de extracción cloroformo, solvente orgánico, y les da todas las constantes de equilibrio. Entonces, yo acá les hice toda la deducción para este tipo de compuestos, ¿sí? ¿Qué es lo que va sucediendo? Esperen, que quiero decirles una cosa antes. Fíjense que voy a tener todos los casos de la formación de la oxina, después voy a tener, siguiente, la constante ácida, porque esto también se puede disociar, después voy a tener la constante de reparto tanto en la fase de una especie en la fase acuosa como de la otra en la fase orgánica, ¿sí? Entonces, de la misma especie, de distintas especies en las distintas fases. Entonces voy a tener dos constantes de reparto, ¿sí? Eso les quería decir, una para el complejo y otra para la especie como X. Entonces, cuando ustedes hagan todo el calculito, háganlo tranquilos, mírenlo. No tiene sentido que yo ahora me ponga en detalle porque es simplemente ir despejando. Consideran acá que toda la parte del paréntesis es mucho mayor que 1, entonces esto se va y simplifica mucho más la fórmula, el despeje, y llegamos a esta hermosa ecuación, que es lo que vamos a necesitar para resolver el ejercicio. Y me dice, me da todos los valores. Bueno, cuando el coeficiente de distribución metal, la fase acuosa y la fase orgánica son iguales, el pH es el pH medio, eso también lo vieron todo en la teoría. Y si a esta ecuación le aplicamos el logaritmo, despejando y demás, vamos a obtener la relación entre pH y pH medio y el valor de D. Entonces, todo eso es para resolver el ejercicio 7. Les repito, mírenlo con detalle y si no lo entienden, lo vemos. Entiendo que está dado todo en la teoría tal cual, pero si no, lo repasamos la clase que viene. Entonces, acá a ustedes les dan el valor de constante de disociación ácida, después les dan el valor de reparto de la oxina en cloroformo, el valor de reparto del complejo que se forma, del quelato, y la constante de formación. Entonces, además saben a qué pH, porque les dice a pH 5, o sea que tenemos la concentración de protones que es 10 a la menos 5. Si reemplazamos todos estos numeritos en esta formulita, llegamos a que la constante esta de acá es 1,82 por 10 a la menos 11, ¿sí? Y la concentración de protones la tenemos, así que podemos calcular el valor de D, que da 0,182, ¿sí? O sea, podemos calcular toda esta constante, que son simplemente poner numeritos, después, con esa constante y el valor de concentración de protones, calculamos el valor de D. Y finalmente, el porcentaje de extracción, la fracción de extracción, perdón, extraída, es fácil porque es D por BR, que BR en este caso es 1, porque tengo igual cantidad de volumen orgánico que acuoso. El D ya lo tengo. Y me dice... Bueno, y listo. Ya con eso calculo todo. ¿Sí? Acá les puse cuánto da el P. Les da 0,154. Bueno, obviamente les da a otros dos pHs, justamente para pH 6 y 7, para que ustedes digan por qué, o
analicen por qué creen que va a variar ese valor. Y en el ejercicio 8, ahora es un ion metálico M+2, extraído en un 37% con ligando doble a partir de 100 mililitros de solución. Acá les da la concentración, les da el pH y les da la concentración del agente quelante en un solvente orgánico. Entonces les pide calcular el porcentaje de extracción. En la presentación anterior yo les mostré cómo, por qué yo podía deducir a partir de los logaritmos la relación entre el valor de coeficiente de distribución, el pH y el pH medio. Así que, como BR me dice que es un quinto y el porcentaje, esperen que estoy, acá les dice que el porcentaje extraído es 33, entonces el remanente es 0,67, ¿sí? Después les dice que a partir de 100 mililitros de solución de pH 5 con 20 mililitros en solvente orgánico. Bien, entonces la relación, fíjense que ahora no es como siempre, no es 1, sino que tengo de la fase orgánica 20 y de la fase acuosa 100. Me lo está diciendo acá, 100 acuosa y 20 de orgánica. Entonces esto me queda un quinto. Esto ya lo saqué porque me dice cuánto se extrajo. Y con estos valores calculo D, ¿sí? Una vez que tengo el coeficiente de distribución y ya ellos me dicen a qué pH quieren, calculo el pH medio, que es el pH del 50% de recuperación o extracción. Y en este caso, como tenemos, cuando hagan todo el despeje, es con un ligando L2, esto me va a quedar al cuadrado, simplemente calculan esta constante y calculan para el valor de pH 6, con todo el resto de los datos que ya lo tienen, el pH pH medio también. Calculan el coeficiente de distribución de la misma manera, ¿sí? Acá no es complicado, ¿sí? Háganle ojo con la inversa del logaritmo, ¿sí? Porque acá les queda el logaritmo de D es tanto. Para calcular D tienen que hacer inversa al logaritmo. Ojo con la calculadora. Bueno, y una vez que tienen el valor de D, pueden calcular otra vez la fracción remanente, la fracción extraída y obviamente el porcentaje de extracción, que es, fíjense, simplemente esto multiplicado por 100. Los ejercicios que pueden resultarles un poco más complejos son los últimos. Más que nada porque les cuesta un poco armar los equilibrios. Una vez que ustedes logran armar el equilibrio y ver qué es lo que está pasando, después es más sencillo porque la formulita misma los lleva a eso. Así que mi consejo es, lo tienen todo resuelto, lo tienen todo hecho, pero en los últimos ejercicios donde tienen los equilibrios de la oxina, del ion metálico con el ligando, traten de plantear los equilibrios y ver qué es lo que ustedes tendrían en las distintas fases. Entonces, en este caso último, esto que ustedes van a ver acá, no es tan difícil de sacar, o sea, de llegar a esta ecuación, ¿sí? Lo que ustedes tienen que plantear es que el coeficiente de distribución va a estar dado por la suma de la concentración de todas las especies que tengan la fase orgánica dividido la suma de todas las especies que tenga en la fase acuosa, ¿sí? Y entonces ahí van a llegar a esta formulita, o en el caso que por ahí es un poquito, más complejo,
que este es el caso como más extremo y más complejo, porque en realidad acá pasa todo. Se me forma un complejo, se me forma un ácido débil. Entonces acá tengo como muchas especies. Pero de todas maneras, si ustedes plantean todos los equilibrios, esto no es complicado de formular, ¿sí? Así que ese es el desafío por ahí más grande que tiene este seminario, que ustedes puedan plantear los equilibrios, que además, les repito, están planteados en la teoría, se los dio Esteban absolutamente todos. Así que es eso. Después, fíjense que usamos siempre 3 o 4 formulitas y con eso nos movemos. Sepan cómo calcular la fracción remanente, la fracción extraída, porcentaje de recuperación, porcentaje de pureza, que no es lo mismo. Después, ¿qué pasa si comparo una única extracción o varias extracciones llegando al mismo volumen final? ¿Cuál es la característica de un solvente ideal para ser usado en extracción? Que la extracción es una técnica de separación, básicamente. Bueno, y eso es un poco, así esto último, el resumen de lo que es el seminario. Yo ahora, excepto que ustedes tengan alguna duda, se los mando ya mismo como para que lo tengan y lo vayan viendo. Y el seminario que viene, que ya sí es cromatografía, si tuvieran alguna duda, que yo creo que no, porque está todo bastante resuelto, pero sí les puede generar alguna duda en esto de los equilibrios. Lo vemos la clase que viene y me dicen. ¿Alguien tiene alguna duda en este momento? Por el momento no, profe. Bueno, chicos, entonces yo ya mismo se los mando y mírenlo, están todos los numeritos y traten de ver estas cosas. Cuando les piden 5 resultados, qué sé yo, varía el pH, bueno, traten de ustedes pensar qué es lo que está pasando con eso. Porque eso puede, o sea, ustedes en el examen, si yo les doy 2 valores de pH y estoy aumentando el pH, ustedes más allá del cálculo, está bueno que ustedes digan, bueno, al aumentar el pH lo que hago es tener menos protonado, bueno, lo que fuera, y entonces lo que espero es tener menos o más soluto en tal fase, ¿sí? No más que eso, pero sí sacar una conclusión de los ejercicios. Bueno, entonces si no tienen ninguna duda, yo ya mismo se los mando. Profe, Sí. ¿Le podía pedir las filminas de esta segunda parte? Porque no las mandó Esteban todavía. ¿Las filminas a qué te referís? ¿De la teoría? Sí, la teoría y los seminarios. Los seminarios yo se los mando todos después de... Ni bien los damos, se los mando. ¿Vos te referís a los ejercicios resueltos o al seminario sin resolver? Al enunciado. A los enunciados sin resolver. Porque nos unimos ahora nosotras. Está bien, perfecto. Te los mando, sí, sí. Los seminarios en general, yo trato de que sea presencial, me parece que es bastante más productivo. Este puntualmente en pizarrón hubiera sido un bodrio, pero por más de que lo hacemos presencial, yo les mando, como el año pasado fue virtual, siempre les mando los seminarios que los tengo todos resueltos como para que puedan estudiar más fácil. Así que eso se los voy mandando cada vez. Pero te mando todo el seminario y los que siguen. No te das problemas, se los mando. Las teóricas las tiene Esteban. La teórica la manda Esteban. Es raro que no lo haya mandado, pero si no te lo mandan, me lo volvés a recordar y se lo pido, si no hay problema. Yo se los mando por mail. Creo que están puestos acá los mails de ustedes, así que quédense tranquilos, yo acá los tengo todos. Son 2 más nomás, ¿no? No hay nadie. Sí. Bueno. Nos pasamos en el grupo. Bueno,
chicos y chicas, si nada raro me sucede, porque vengo terrible, nos vemos el lunes que viene y cualquier cosita me pueden ir preguntando, ya saben, por mail, no hay ningún problema. Y ya mismo les mando el seminario, ¿sí? Listo, nos vemos. Chao, chicos. Chao, hasta luego.